Imagina un lugar donde la historia y las leyendas se entrelazan en un tejido tan denso que resulta imposible separar los hechos de los mitos. En el corazón de Transilvania, entre montañas sombrías y bosques antiguos, se alza el imponente Castillo Bran, un lugar que evoca tanto asombro como inquietud. Desde hace siglos, este castillo no solo ha sido un símbolo de poder, sino también el epicentro de relatos que mezclan vampiros, maldiciones y sucesos inexplicables. ¿Es este realmente el hogar del legendario Drácula? ¿O simplemente una estrategia para atraer a los curiosos? La verdad detrás de sus paredes puede ser incluso más escalofriante que las historias que hemos escuchado. Lo que hoy conocemos como el Castillo de Drácula guarda secretos que van más allá de los vampiros, maldiciones ancestrales, ecos de tragedias humanas y fenómenos sobrenaturales que siguen desafiando cualquier explicación lógica. En este video, te llevaremos en un viaje a través de los pasillos oscuros de este castillo, explorando su rica historia y las leyendas que lo rodean. También descubriremos cómo este lugar ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, inspirando libros, películas y, por supuesto, miles de teorías conspirativas. Pero este no es solo un relato de miedo. Es una invitación a cuestionar lo que creemos saber y a mirar más allá de las sombras. ¿Qué se esconde realmente detrás de los muros de Bran? ¿Podemos separar la realidad de la ficción? ¿O es que, en este caso, ambas se han entrelazado para siempre? Prepárate, porque a medida que avancemos, descubrirás que el verdadero misterio del Castillo Bran no está en sus piedras antiguas, sino en lo que éstas evocan en nuestras mentes. Para entender el misterio que envuelve al Castillo Bran, primero debemos adentrarnos en su pasado. Construido en el siglo XIV, este imponente bastión se levantó como una fortaleza estratégica para proteger la región de invasores otomanos, una amenaza constante en la Europa medieval. Su ubicación, en un paso montañoso crucial entre Valaquia y Transilvania, lo convirtió en un punto clave tanto militar como comercial. A lo largo de los años, el castillo no solo sirvió como una barrera física, sino también como un símbolo de poder y autoridad. Fue una fortaleza inexpugnable que, con sus altos muros y torres vigilantes, dominaba la región circundante, garantizando la seguridad de quienes habitaban en sus proximidades. Sin embargo, el Castillo Bran también fue escenario de intrigas políticas y conflictos internos, convirtiéndose en un lugar donde los destinos de reinos enteros se decidían en sus cámaras. Durante el Renacimiento, el castillo pasó por diversas transformaciones. Bajo el dominio de diferentes familias nobiliarias, evolucionó de ser una fortaleza militar a convertirse en una residencia más refinada. Cada nueva generación dejó su huella en su arquitectura, añadiendo detalles que combinaban funcionalidad con estética, mientras las leyendas empezaban a florecer en torno a su pasado. Ya en el siglo XX, el Castillo Bran adquirió un nuevo significado cuando fue ofrecido como regalo a la familia real de Rumania. La reina María lo convirtió en su hogar favorito, infundiendo en él un aire de elegancia y misticismo que sigue presente hoy en día. Sin embargo, la historia real no podría detener el torrente de mitos que seguían envolviendo al castillo. Ahora, el Castillo Bran es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Miles de visitantes cruzan sus puertas cada año, buscando rastros del legendario Drácula o esperando sentir la presencia de algo más, algo inexplicable. A medida que exploramos sus pasillos, descubrimos que su historia no es solo la de un lugar físico, sino también la de las personas que lo habitaron, las batallas que presenció y las leyendas que generó. Hablar del Castillo Bran sin mencionar a Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, sería ignorar una de las conexiones más intrigantes de este lugar con la historia y la leyenda. Vlad Tepes, como también se le llamaba, fue un príncipe de Valaquia famoso por su brutalidad en combate y su método de empalamiento, que aterrorizó a sus enemigos y consolidó su reputación como un líder implacable. Aunque no existen pruebas concluyentes de que Vlad haya habitado el Castillo Bran, su nombre y el del castillo se han entrelazado de forma inseparable a lo largo de los años. Este vínculo comenzó en el siglo XIX, cuando el novelista irlandés Bram Stoker buscó inspiración para crear a su icónico personaje, Drácula. Aunque Stoker nunca visitó Transilvania, utilizó relatos históricos y descripciones de castillos similares al Bran para ambientar la morada de su vampiro ficticio. La conexión entre Vlad y Drácula no es accidental. Vlad III
era conocido por su feroz oposición a los otomanos y por su astucia política, lo que lo convirtió en una figura legendaria tanto en la historia rumana como en las narrativas populares. Sin embargo, su crueldad también alimentó los relatos que lo describían como un ser monstruoso. Según algunos registros, Vlad empaló a decenas de miles de personas, creando un paisaje de terror que no solo desmoralizó a sus enemigos, sino que también alimentó rumores de que tenía un pacto con fuerzas oscuras. El apellido de Vlad, Draculea, derivado de su padre Vlad Dracul, significa hijo del dragón o hijo del diablo, dependiendo de la interpretación. Este detalle, sumado a su despiadada reputación, fue suficiente para que Stoker lo transformara en un vampiro inmortal. A partir de ahí, el Castillo Bran fue adoptado culturalmente como la residencia del conde Drácula, aunque históricamente no exista evidencia que respalde esta asociación. A pesar de que la narrativa romántica del vampiro es una creación literaria, las similitudes entre el terror que Vlad inspiró en vida y el aura sobrenatural que envuelve al castillo hoy en día son innegables. Muchos visitantes llegan esperando encontrar rastros de su influencia, mientras que otros buscan la conexión simbólica entre el hombre histórico y el mito literario. El legado de Vlad el Empalador no solo ha marcado la historia del Castillo Bran, sino que también ha cimentado su lugar en la imaginación colectiva. A medida que nos adentramos en las leyendas sobrenaturales del castillo, veremos cómo esta figura histórica se convierte en un puente entre el mundo tangible y lo inexplicable. Si las paredes del Castillo Bran pudieran hablar, susurros de tiempos antiguos y relatos de lo inexplicable llenarían cada rincón. Desde hace siglos, las leyendas que rodean este lugar han capturado la imaginación de quienes lo visitan, mezclando lo histórico con lo sobrenatural. Estas historias no solo han cimentado la reputación del castillo como un sitio misterioso, sino que también han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Uno de los relatos más persistentes habla de almas errantes que habitan el castillo. Los lugareños cuentan que, en noches de luna llena, se pueden escuchar pasos en los pasillos vacíos y puertas que se abren sin explicación. Algunos creen que estas son las almas de prisioneros que perecieron en las mazmorras del castillo durante sus años como fortaleza militar. Sus gritos de desesperación parecen haber quedado atrapados en el tiempo, resonando a través de los siglos. Otro mito fascinante es el de una maldición ancestral vinculada al castillo. Según la leyenda, una antigua bruja lanzó una maldición sobre quienes intentaran profanar el equilibrio sagrado del lugar. Esta historia, transmitida de generación en generación, ha dado lugar a innumerables relatos de visitantes que experimentaron fenómenos inexplicables. Objetos que desaparecen, sombras que se mueven y una sensación de ser observados constantemente. Por supuesto, no se puede ignorar la conexión vampírica que ha rodeado al castillo desde la publicación de Drácula de Bram Stoker. Aunque la novela es una obra de ficción, muchos turistas afirman haber sentido una energía peculiar dentro del castillo. Algunas personas incluso aseguran haber visto figuras oscuras en las ventanas o sentir una extraña atracción hacia ciertas áreas del edificio, como si algo antiguo y poderoso residiera allí. Además de los relatos sobrenaturales, el Castillo Bran también está asociado con antiguas tradiciones folclóricas. Las leyendas rumanas están repletas de historias de Strigoi, espíritus inquietos que regresan de la tumba para acosar a los vivos. Estas historias, profundamente arraigadas en la cultura local, han contribuido a la percepción de que el castillo es un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque algunos descartan estos relatos como simples historias para turistas, otros se preguntan si el Castillo Bran es más que un lugar físico. ¿Podría ser un punto de convergencia para fuerzas que no entendemos? Cada historia, cada experiencia contada por los visitantes, agrega otra capa al enigma. El atractivo de estas leyendas no reside solo en el miedo que inspiran, sino también en las preguntas que plantean. ¿Qué es real y qué es fruto de nuestra imaginación? Mientras más exploramos el castillo, más parece desdibujarse la línea entre lo tangible y lo intangible. Con estas leyendas como telón de fondo, el Castillo Bran trasciende su papel como una atracción turística y se convierte en un símbolo de lo desconocido. Ahora, nos adentraremos en las experiencias reales de aquellos que han visitado el castillo, personas que aseguran haber vivido encuentros inexplicables. El Castillo Bran
no solo es famoso por su rica historia y su vínculo con la leyenda de Drácula, sino también por los testimonios de visitantes que aseguran haber experimentado fenómenos inexplicables. Estas vivencias han contribuido a consolidar su reputación como uno de los lugares más misteriosos del mundo, atrayendo a curiosos, investigadores y amantes de lo paranormal. Una de las historias más recurrentes proviene de aquellos que se aventuran a explorar el castillo al anochecer. Varias personas han reportado sentir una presencia fría que parece seguirlos a lo largo de los pasillos. Es como si alguien estuviera detrás de ti, pero cuando te giras, no hay nadie allí, describe un turista que visitó el castillo durante un recorrido nocturno. Estas experiencias suelen ir acompañadas de sonidos inexplicables, pasos, susurros o incluso gritos ahogados provenientes de áreas desiertas. En los sótanos, particularmente en las antiguas mazmorras, los relatos de encuentros extraños son aún más intensos. Algunos visitantes han afirmado que, al permanecer en silencio, pueden escuchar cadenas arrastrándose o gemidos lejanos. Un grupo de exploradores nocturnos aseguró haber sentido que el aire se volvía más denso y helado, como si una fuerza invisible llenara el espacio. Era una sensación opresiva, como si el lugar mismo estuviera vivo, recuerda uno de ellos. Otro testimonio impactante proviene de un guardia del castillo, quien afirma haber visto una figura oscura deambulando por las torres superiores en varias ocasiones. Según su relato, esta figura no responde a los llamados y desaparece tan rápido como aparece. No sé qué es, pero no parece humano, dijo el guardia, que lleva más de una década trabajando en el lugar. Además de estos encuentros visuales y sensoriales, hay quienes afirman haber captado imágenes y sonidos inexplicables. Fotógrafos y cineastas que han trabajado en el castillo mencionan la aparición de orbes luminosos en sus fotos o la grabación de sonidos que no se escucharon durante la filmación. Estas evidencias han sido estudiadas por investigadores paranormales, aunque la mayoría de los casos quedan sin una explicación concluyente. No todas las experiencias son aterradoras. Algunos visitantes relatan haber sentido una energía tranquilizadora en ciertas áreas del castillo, como si estuvieran conectando con una fuerza antigua y benevolente. Sentí que alguien me estaba cuidando, no como un fantasma, sino como un guardián, expresó una turista después de recorrer la sala principal. Estos testimonios, aunque subjetivos, alimentan el misterio que envuelve al castillo Bran. ¿Son simples trucos de la mente, fruto de la sugestión y las expectativas? ¿O hay algo más, algo que desafía nuestra comprensión de la realidad? Mientras reflexionamos sobre estas experiencias, nos preparamos para explorar el impacto cultural y mediático que ha tenido el castillo como ícono del misterio y lo sobrenatural. El castillo Bran ha trascendido su lugar en la historia y el folclore de Rumanía para convertirse en un ícono global, gracias a su impacto en la cultura popular. Desde novelas y películas hasta videojuegos y series, este lugar ha sido reinterpretado y reimaginado innumerables veces, consolidándose como un símbolo del misterio y lo sobrenatural. La conexión más célebre del castillo es, sin duda, con la novela Drácula de Bram Stoker. Aunque el autor nunca visitó el castillo, su descripción del hogar del conde Drácula tiene un sorprendente parecido con la imponente estructura de Bran. Esta asociación ha sido ampliamente aprovechada por la industria del entretenimiento, desde las primeras adaptaciones cinematográficas como Nosferatu, de 1922, hasta éxitos modernos como Drácula de Bram Stoker, de 1992. En estas producciones, el castillo se presenta como un lugar cargado de oscuridad, misterio y un aura sobrenatural que encarna a la perfección el imaginario del vampiro. El atractivo del castillo Bran no se limita a las películas. En los videojuegos, su estética gótica y su atmósfera inquietante han servido de inspiración para escenarios icónicos. Títulos como Castlevania han cimentado la idea de que Bran es la morada por excelencia de lo oculto. Estas representaciones han llevado a nuevas generaciones a descubrir el castillo y a interesarse por las leyendas que lo rodean, perpetuando su relevancia en la cultura popular. Más allá de la ficción, el castillo también ha tenido un impacto significativo en el turismo y el marketing cultural. Cada año, miles de visitantes de todo el mundo acuden a Bran atraídos por la promesa de adentrarse en un lugar que parece salido de un cuento gótico. Las empresas turísticas han sabido capitalizar este interés, ofreciendo recorridos temáticos que combinan historia, misterio y elementos sobrenaturales.
Eventos como las celebraciones de Halloween en el castillo han ganado fama internacional, convirtiendo el lugar en un epicentro para los amantes del terror y lo inexplicable. El arte y la literatura contemporáneos también han encontrado inspiración en Bran. Pintores, fotógrafos y escritores han usado el castillo como musa para explorar temas de soledad, poder y lo desconocido. Esta influencia ha contribuido a mantener viva la fascinación por el castillo, llevándolo más allá de su contexto histórico y anclándolo firmemente en la imaginación colectiva. Además, las redes sociales han jugado un papel clave en la difusión de la imagen del castillo Bran. Fotos y vídeos del lugar, acompañados de historias misteriosas, se viralizan constantemente, atrayendo a nuevos curiosos. Influencers y creadores de contenido han ayudado a perpetuar su reputación como un lugar cargado de energía y enigmas, invitando a sus seguidores a explorar sus secretos. El impacto del castillo Bran en la cultura popular no solo refuerza su atractivo, sino que también plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué este lugar en particular resuena tan profundamente en nuestra psique colectiva? Tal vez sea la combinación de su historia real con las leyendas que lo rodean, o quizás algo más profundo, una conexión con lo desconocido que todos llevamos dentro. En el capítulo final, reflexionaremos sobre la dualidad entre lo tangible y lo mítico del castillo Bran, explorando cómo este lugar sigue desafiando nuestra percepción de la realidad. El castillo Bran, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de innumerables cambios en su estructura y función. De fortaleza medieval a refugio de la realeza y de atractivo turístico a centro de leyendas, su evolución ha sido tan compleja como las historias que sus muros guardan. Sin embargo, es precisamente esta mezcla entre la realidad histórica y los mitos que lo rodean lo que ha dado forma a su legado perdurable, desafiando constantemente nuestra comprensión de lo que es real y lo que pertenece al reino de lo imaginario. En términos históricos, el castillo fue originalmente construido para defender las tierras rumanas de invasores, sirviendo como una fortaleza clave en la protección de la región de Transilvania. Su arquitectura, una mezcla de estilos góticos y medievales, refleja la funcionalidad de una época de guerra y fortaleza. Pero, con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue un símbolo de poder militar se transformó en un lienzo para las leyendas. Las historias de vampiros, brujas y espíritus errantes fueron adoptadas por la cultura popular y se entrelazaron con la imagen del castillo, mucho después de que dejara de ser un lugar de importancia estratégica. El mito de Drácula, por ejemplo, contribuyó enormemente a dar forma a su identidad cultural, convirtiéndolo en el epicentro de la ficción gótica. Sin embargo, es vital recordar que aunque el conde Drácula es una figura ficticia, las leyendas que han rodeado al castillo tienen raíces más profundas y antiguas, algunas basadas en hechos reales. El castillo Bran continúa siendo un lugar donde la historia y la superstición coexisten, un espacio donde los límites entre lo real y lo ficticio se desdibujan. Hoy en día, sus visitantes no solo buscan conocer su historia, sino también experimentar lo inexplicable que parece habitar en sus pasillos y torres. Ya sea a través de los testimonios de aquellos que han sentido presencias extrañas o a través de las leyendas que siguen vivos en la memoria colectiva, el castillo sigue siendo un puente entre los mundos visibles e invisibles. Quizás, lo más fascinante del castillo Bran es que nunca deja de invitar a la reflexión. ¿Es simplemente un castillo medieval más, o realmente contiene algo más, algo que no podemos ver pero sí sentir? A medida que las generaciones futuras continúan llegando a Bran, ¿seguirán alimentando estos mitos, o llegará el momento en que la realidad se impondrá sobre lo sobrenatural? Al final, la fascinación por este lugar no solo reside en las historias que lo han envuelto, sino en la eterna pregunta: ¿cuánto de lo que creemos conocer es realmente cierto? ¿Y cuánto es parte de un relato construido por nuestra imaginación colectiva? La respuesta puede estar tan oculta como los oscuros pasillos del castillo Bran, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a enfrentarse a los misterios del pasado y quizás a los fantasmas de un futuro aún incierto.